de la Biblia, Lucas capítulo 7, el verso 36. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, oiga bien, la Biblia lo da a conocer, dice era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Bendito Señor Jesús, muchas gracias esta linda tarde. Gracias por tu presencia a través de la alabanza y la adoración. Gracias por este tiempo de ayuno y oración, Señor. Hemos entregado este mes de enero como primicia del año, pidiéndote a ti y confiando que este año va a ser de victoria. No significa que no vendrán problemas, significa que en medio de los problemas vamos a tener siempre victoria. Háblanos una vez más esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, tenga la bondad de sentarse, hermanos. Todos estos domingos, hermanos, hemos dedicado enseñanzas para hablar acerca de lo que es el liderazgo. Esta mañana hablamos, hermanos, acerca de lo que es conociéndonos a nosotros mismos. Porque algo bien importante que debemos de saber, que para guiar a otros tenemos que conocer nuestras deficiencias. Debemos de conocer nuestras debilidades, flaquezas, puntos débiles, y de esta manera poder corregir aquello que es débil para poder avanzar en las diferentes áreas. Esta tarde yo quiero hablar por unos minutos bajo el tema: Dios no necesita espectadores. Hemos escuchado, hermanos, a lo largo de este mes en las diferentes áreas y en diferentes seminarios que Dios, hermano, definitivamente nos necesita en las diferentes áreas. Pero también podemos darnos cuenta que Dios no solamente nos necesita, sino que también, hermano, Él necesita personas dispuestas para hacer su obra, hermanos, y ver un avivamiento en las diferentes áreas. Estoy hablando esta tarde, hermanos, de que Dios no necesita espectadores. Es decir, hermano, ¿de qué sirve estar una iglesia llena de personas si lo único que vamos a hacer es estar expectantes a lo que puede suceder? Lo que Dios necesita son personas que no solamente estén esperando que algo suceda, sino que provoquen que algo suceda. Hemos estado hablando de avivamiento, de crecimiento. Hemos estado hablando de la gloria de Dios en nuestra vida. Pero déjeme decirle, hermano, no solamente se trata de ver
cómo el avivamiento sucede, sino que necesitamos ser parte del avivamiento en este lugar. No solamente necesitamos ver cómo personas se arrepienten o se bautizan en el nombre de Jesús, sino que también necesitamos ser parte, que otras personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer pusieron un ejemplo muy importante y quiero retomarlo, hermanos, en esta oportunidad. En un equipo, hermanos, deportivo, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, poniendo ejemplo acerca del área deportiva. En un equipo, hermanos, en lo que es el fútbol, usted puede notar que están bien organizados, pero de repente existe lo que es la afición. Todo el mundo, hermano, está expectante de lo que está sucediendo en la cancha. Todo el mundo está dedicando, hermano, viendo, hermano, lo que está sucediendo en ese momento. Y déjeme decirle, hermano, las críticas más fuertes vienen no del equipo, sino de las personas que están viendo solamente cómo otros juegan. Es más, hermanos, yo creo que usted y yo en algún momento hemos visto, hermanos, algún partido, ya sea porque, bueno, ahí estaba saliendo, porque nos gusta verlo. ¿Qué importa? Lo importante es que en algún momento hemos visto algún partido. Y déjeme decirle, hermano, nosotros nos volvemos expertos en el fútbol, aunque no sepamos cómo se juega. Vemos los deportistas, vemos a los jugadores y de repente nosotros criticamos y decimos: ah, no, se equivocó, ahí yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho de esta manera, yo hubiese dado el pase más alto, yo hubiese hecho de esta. Pero, hermano, nos llenamos simplemente, hermano, nuestra boca de crítica y probablemente nunca hemos tocado un balón de fútbol, o probablemente ni nos guste jugar. Pero nos volvemos críticos, hermanos, a la hora de ver un partido de fútbol. Por eso usted ve, hermano, las mayores críticas vienen de los aficionados. Y los aficionados no tienen ni idea de lo que ellos hacen, hermanos, para estar en el juego y rendir esos 90 minutos y hacerlo de la mejor manera. Por eso la Biblia nos dice, hermano, si usted me acompaña al libro de Santiago, en el capítulo 2, verso 14, oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice. Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, hermanos, definitivamente hoy en día estamos en el tiempo de la teoría. Todo el mundo dice saber de todo, hermano. Y si no, lo busca en YouTube. De repente necesitamos hacer algo. Es más, déjeme decirle, de repente necesitábamos ampliar, hermanos, con una consola y tener más espacio para más micrófonos para los instrumentos. Y de repente lo único que hice fue ver en YouTube cómo se hacía. Y a la medianoche, hermanos, cuando yo me di cuenta cómo se hacía, yo le dije a mi esposa: ya vengo. ¿A dónde va? Me dijo. A medianoche, eran como las 2:30. Ya me di cuenta cómo conectar las consolas para tener más canales, le dije yo. Ay, hágalo mañana, me dijo. Ya es noche. No, le dije yo, ahorita necesito saber si esto va a funcionar o no. Y bajé y comencé a conectar, hasta hice una transmisión de prueba y me alegré mucho, hermanos, que funcionaba. No soy técnico, no tengo ni idea, hermanos, de lo que es eso, pero aprendí viendo YouTube. ¿Qué significa eso, hermano? Todos nos podemos volver expertos, pero mire, hermano, llega un momento que no lo sabemos todo. Llega un momento, hermanos, de lo cual por mucho que busquemos,
Va a llegar un momento que hay cosas que no vamos a poder lograr. Y en la vida cristiana es igual, hermano. Definitivamente estamos viviendo un tiempo donde todo es teoría y nada se vuelve práctico. Déjeme decirle, hermano, nosotros estamos llenos de teoría de la palabra de Dios. Conocemos la palabra de Dios, indagamos de la palabra de Dios. Todos los días escuchamos palabra de Dios. De repente usted está escuchando alabanzas, es palabra de Dios con música y con melodía. De repente usted ve a alguien predicando, es palabra de Dios. Nos volvemos teóricos, pero déjeme decirle, hermano, Dios no necesita personas teóricas. Dios necesita personas prácticas, que lo poco que sabemos lo pongamos en práctica, lo poco que conocemos lo pongamos en práctica. Por eso el tema esta tarde es: Dios no necesita espectadores. Me llamó la atención, hermano, y vuelvo y repito lo que yo mencionaba acerca de los músicos. Yo le aseguro que hermano Andrés no conoce todos los términos de la guitarra, pero lo poco que conocía lo puso en práctica. Lo poquito. Yo le aseguro que si hubieran cambiado de término hubiera tenido problemas, pero no cambiaron de término. Y ahí va. Y lo poco que conocía lo puso en práctica. Es lo que Dios quiere, hermano. Quizás nosotros no vamos a esperar tener un pleno conocimiento de la palabra de Dios para evangelizar. Hay personas que dicen: no, yo quisiera evangelizar a mi amigo, a mi vecino, a mi familiar, pero no conozco toda la doctrina. Hermano, no necesitamos conocer todo. Lo poco que conocemos podemos ponerlo en práctica. Yo recuerdo una anciana allá en Santa Tecla en los años 90, hermano. Esta anciana no podía leer, pero ¿sabe qué es lo que hacía? Ella pedía que le marcaran en la Biblia y le señalaran en la Biblia los textos bíblicos de la doctrina del nombre de Jesús. Se iba a los parques todas las mañanas del día domingo y ella se acercaba a las personas y ella ya tenía en mente los textos, hermano, y le decía: por favor, léame Deuteronomio 6:4, por aquí está. Y la gente, hermano, quizás por compasión o no sé por qué, pero buscaban, leían, y ella comenzaba a predicar y le decía: aquí dice la Biblia que Dios es uno, y sabe cuál es su nombre, le decía ella, y se iba a otro texto bíblico. No podía leer, pero lo poquito que sabía, lo poquito que tenía en su mente, lo ponía en práctica. Esta mujer ganaba almas para el Señor Jesucristo. No era una teóloga, no conocía la palabra de Dios al máximo esplendor, pero lo poquito era más que suficiente. Y hermano, lo poco en las manos de Dios es más que suficiente. Señor, yo no tengo mucho, para Dios es demasiado, hermano. Recuerde, nunca se le olvide, amados hermanos, pocos panes, pocos peces en las manos de Dios era multiplicación. Usted puede decir: hermano, mi talento es poco, yo no sé mucho, pero eso poquito, si usted lo pone a disposición, Dios lo va a multiplicar, Dios lo va a bendecir. Dios, hermano, va a hacer cosas grandes a través de lo que usted hace. Pero lo que yo le vengo a decir es, hermano, Dios no necesita espectadores. Por eso Santiago dice claramente: la fe sin obras es muerta. La teoría sin práctica no sirve de nada. Hay gente, hermano, y hemos conocido personas que pueden conocer la Biblia de pe a pa y de pasta a pasta, pero Dios no quiere teoría. Dios quiere práctica en lo que hacemos. Quizás usted se pueda poquito, pero eso poquito en la práctica, Dios siempre lo va a ver bien. Necesitamos, hermano, ser cristianos prácticos en todo lo que hacemos. Por eso repito, hermano, quizás es fácil criticar cuando somos espectadores. Por eso yo estaba viendo una imagen donde un lápiz nuevo criticaba a un lápiz que ya estaba pequeño porque le habían sacado mucha punta, y su
borrador ya estaba acabándose y el lápiz nuevo le decía: mira qué pequeño estás, mira ya tu borrador ya no tiene mucho, mira ya poco vas a desaparecer. Pero el lápiz pequeño le dice: sí, tú estás completo porque nunca has hecho nada, nunca has escrito nada, nunca has borrado nada. En cambio a mí me han utilizado para hacer cosas grandes, dibujos grandes, grandes cosas. Y eso es lo que necesitamos saber. A veces nos vamos a desgastar, pero yo prefiero desgastarme para la obra de Dios que estar oxidado sin hacer nada. Prefiero desgastarme a estar oxidado sin hacer nada, porque lo que no se utiliza se oxida, hermano. Y aquí no queremos creyentes oxidados, hermano. Y si hay un creyente oxidado, no le voy a decir utilice 3 en 1. No, el mejor aceite es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El aceite de la unción, hermano, que necesitamos en nuestros corazones. Por eso, hermano, voy avanzando. ¿Cuál es el comportamiento de los cristianos espectadores? Hermano, no es que no sean cristianos, sino que son cristianos pasivos, son cristianos espectadores. Están viendo cómo otros juegan, están viendo cómo otros hacen, están viendo, hermano, cómo otros se esfuerzan. Yo recuerdo un predicador decir, hermano, siempre en un hormiguero, cuando están llevando las hojas a lo que es la casita de ellos, siempre hay hormigas que están cargando las hojas, pero siempre hay hormigas que en vez de ayudar van encima comiendo solamente. Y mire, hermano, es triste decirlo, pero Dios no necesita cristianos que solamente veamos como otros hacen. Necesitamos cristianos que nos metamos a la presencia de Dios. Cristianos que digamos, como yo decía en la mañana, quizás yo no tengo mucho que dar y hablo de nuestro talento, hablo de nuestra manera de ser, pero lo poco que yo tengo yo lo quiero poner al servicio de la obra de Dios. Yo recuerdo, hermano, y déjeme decirle, tiene que haber un proyecto. No sé si va a ser, hermano, solamente local o podemos expandirlo. Hay personas que no pueden leer ni escribir. ¿Y qué le parece, hermano, si de acá de la iglesia levantamos un equipo para que le puedan enseñar a esas personas a leer y a escribir? Y mira, hermano, no está lejos. Recuerdo, yo creo que mi esposa lo mencionaba, una de las cosas que ella hizo en la iglesia primeriza fue enseñarle a algunos hermanos a leer y escribir. Pero lo que a mí tocó mi corazón, que había un joven, yo creo que él tenía como 15 años en aquel tiempo. Él no podía leer y no podía escribir. Y mi esposa comenzó a enseñarle a leer y escribir. Y mira, hermano, es como que algo se activó en él. Después, hermano, cuando yo le di la oportunidad de predicar, las primeras prédicas yo leía la Biblia y él interpretaba. Pero ya después, hermano, ya no fue necesario. Cuando yo le dije, hermano, le ayudo a leer, me dijo, no, pastor, yo ya puedo leer, me dijo. Mira, hermano, poquito, pero este joven ahora ya tiene un buen empleo. Porque, hermanos, le preguntaron, ¿puede leer y escribir? Y él dijo sí. Pero ¿de dónde surgió todo? De una pequeña semilla que ella quiso depositar en otras personas. Por eso yo digo, hermano, todos podemos hacer un bien para que la obra de Dios avance. Todos podemos hacer un bien para que la obra de Dios no se detenga. La Biblia nos dice en el texto que leímos que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo. Y dice la Biblia, hermanos, de que él llega, se siente, predica. Pero lo que llamó la atención es que una mujer se acerca a Jesús. Déjeme decirle, hermano amado, en el tiempo bíblico antiguo, una mujer no podía estar en medio de la reunión de hombres. Pero a esta mujer le importó poco, hermano. Ella necesitaba un milagro y fue a buscar a quien podía hacerle el milagro. Y no llegó con las manos vacías, llegó con
un bote, un perfume de alabastro, dice la Biblia. Y dice la palabra de Dios que comenzó a derramar ese perfume. Y dice la Biblia que la casa comenzó a llenarse de un olor agradable. La mujer estaba agradecida. Ella era pecadora, pero estaba a los pies de Cristo. Había agradecimiento, hermano. Solamente aquellas personas que están agradecidas pueden hacer algo por la obra de Dios. Y la Biblia lo dice: al que más se le perdona, más ama. Cuando nosotros creemos que Dios no ha hecho nada por nosotros, es ahí donde no hacemos nada. Porque ¿qué le debo a Dios yo? Si todo lo he conseguido por mi propia cuenta, si todo ha sido por mí. Pero cuando nosotros reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por Dios, es ahí donde viene el agradecimiento. Y el agradecimiento, le hemos dicho, no son palabras solamente. Agradecimiento es un accionar. ¿Y sabe cómo? En la obra de Dios. Por eso, hermano, Dios no necesita espectadores. Dice la Biblia que Simón, el fariseo, cuando ve a la mujer derramando el perfume, cuando ve a la mujer que con sus cabellos enjugaba los pies del maestro, había, hermanos, algo natural en aquellos tiempos, una costumbre, que cuando un viajero llegaba, el encargado de la casa tenía que darle agua y lavarle los pies. Y si no era él, era alguien que era servidor de la casa. Pero el Señor llegó a esa casa y Simón el fariseo no le dio agua, ni tan siquiera para lavar sus pies. Pero sabe, sí hizo algo Simón, y fue criticar a la mujer que estaba haciendo algo por el maestro. Y el Señor, que lo conoce todo, le dice: Simón, tengo que decirte algo. Di, maestro, le dice. Y le cuento una historia. Habían dos deudores, uno de 500 denarios y otro de 50. Ambos fueron perdonados. Mire, hermano, yo le pregunto, de todos nosotros, ¿quién cree usted que fue el más pecador en el mundo? Cualquiera diría: yo creo que aquel, dice, ¿verdad? Pero no sabemos. Y está bien, hermano, porque aquí no estamos para contar el pasado. Aquí estamos para ver el futuro que Dios tiene para nosotros. Estamos bien así. Pero ¿quién habrá sido el mayor pecador? ¿Quién habrá sido, hermano, el peor de todos? ¿Qué importa? La Biblia dice que Dios a todos nos perdonó. Yo le pregunto, yo sé que hay jóvenes, en el caso de mi hija que nació en el Evangelio, ella pudiese preguntar y decir: bueno, ¿y yo qué le voy a darle gracias a Dios? ¿Y de qué me voy a arrepentir? ¿Y de qué me ha perdonado Él? Pero otro diría: yo vengo de años en el mundo perdido. Yo fui esto, yo fui lo otro. Y yo le aseguro, amado hermano, la Biblia es bien clara: al que más se le perdona, más ama. Por eso es bien peligroso cuando los hijos nacen en el Evangelio. Piensan de que Dios no tiene, hermanos, por qué perdonarles algo si ellos han nacido en la iglesia, pero no es así. Todos somos pecadores y todos necesitamos ser agradecidos y todos necesitamos trabajar en la obra de Dios en señal de agradecimiento. Dime, le dijo Jesús a Simón, ¿quién recibió mayor perdón? Y aquel dijo: bueno, ¿quién fue más agradecido? Le dijo: aquel que recibió mayor perdón, ese tiene que ser más agradecido. Y el Señor le dijo: bien has juzgado. Esta mujer, le dijo, desde que yo vine, cuando ella entró, yo vine a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, no me has atendido, Simón, como tiene que ser. Pero esta mujer, desde que ella vino, comenzó a derramar lágrimas, comenzó a derramar perfume, comenzó a humillar su corazón delante de mí. Mira, hermano, el Señor le estaba diciendo: Simón, es fácil ser espectador, pero es mejor ser alguien que provoque un milagro para su vida. Porque esta mujer, hermano, recibió lo que más necesitaba, y era el perdón de sus pecados. En cambio, Simón era fariseo, él conocía la ley,
Él conocía las costumbres, pero cuando Jesús llegó, no hizo nada por el Señor. Hermanos, un día el Señor vendrá y nosotros daremos cuenta de lo que hemos hecho. Dice la Biblia que hay un libro, el libro de las obras. Hermano, la Biblia dice que Dios anota aún las cosas insignificantes. La Biblia dice, un vaso que demos con agua a un necesitado. Dice la Biblia que Dios lo anota y Dios no se queda con nada. Por eso, hermano, es importante darnos cuenta que no necesitamos ser cristianos espectadores, ver cómo otros oran, ver cómo otros ayunan, ver cómo otros se sacrifican, ver cómo otros, hermano, hacen lo suficiente para la obra de Dios. No, también nosotros, hermano, podemos hacer algo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros, hermanos, necesitamos decirle: Señor, yo también quiero trabajar por el Señor, en la viña del Señor. Yo quiero hacer mi mayor esfuerzo en este tiempo. Por eso, hermano, yo le quiero decir, necesitamos, hermanos, personas que provoquen avivamiento en este lugar. Rápidamente yo le digo, hermano, la Biblia dice que Israel pasó en seco el Mar Rojo y todo el pueblo estaba cansado ya al otro lado. Pero vino María, en otras versiones es Miriam, la madre de Aarón. María tomó el pandero, comenzó a alabar, comenzó a danzar, comenzó a glorificar el nombre de Dios. Y eso provocó que otras mujeres también alabaran a Dios, aún estuvieran cansadas. Hermanas, ustedes pueden ser personas que motiven a otras a ser mejores en la obra de Dios. Hermanos, nosotros somos los encargados de enseñarles a otros a ser mejores. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que el apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso quiero terminar, hermanos, porque el tiempo ha avanzado y tenemos mucho que hacer. Dice la Biblia que cuando Dios estaba llevando al pueblo a la tierra prometida, dice la Biblia que enviaron 12 espías para reconocer la tierra. De los 12 espías, 10 dijeron sí podemos, pero 2 dijeron aunque lo intentemos no lo vamos a lograr. Mi hermanos, es triste, pero ellos no lo habían intentado y ya estaban diciendo que no se podía. Estos 12 espías, hermano, habían dicho que no se podía. Los espías, hermano, eran 12 en total. Y quiero corroborar la historia. Eran 12 en total. Y dice la Biblia, hermanos, que solamente 2 dijeron sí podemos. Y 10 dijeron no lo vamos a lograr. Pero ¿sabe qué, hermanos? La Biblia dice que estos 10 contaminaron el corazón de todo el pueblo, diciendo: aunque Dios dijo, no lo vamos a lograr. Aunque Dios dijo, eran 10 solamente, pero dice la Biblia que estos 10 fueron necesarios para contaminar el corazón de todo un pueblo y para que dijeran: no lo vamos a lograr. Pero mire, hermano, es ahí donde nos damos cuenta que aunque sean pocos los que digan sí se puede, Dios siempre va a honrar a esos pocos que digan sí se puede. 2 dijeron vamos y conquistemos, hermano, y al final Dios le dio la tierra prometida. Dios permitió que conquistaran. Y mire, ¿sabe qué fue lo triste? Los 10 que dijeron que no se podía, dice la Biblia, hermanos, que ellos murieron. Dice la Biblia que nadie se acordó de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no quiere tratar con gente que solamente sea espectadora y gente negativa. Dios quiere tratar con gente de fe que diga: yo no sé cómo, pero si Dios dijo, lo vamos a lograr. Yo no sé cómo, pero las promesas del Señor son nuestras. Y si la Biblia lo dice, lo vamos a lograr. Hermano, ¿qué cuesta intentarlo? Pero yo quiero terminar diciendo, hermano, no seamos personas que solamente veamos que otros hagan.
seamos personas que provoquemos a otros a hacer lo que tengamos que hacer por la obra de Dios. Porque recuerde, la fe sin obras es muerta. La teoría sin práctica es muerta. Hermano, yo puedo llenarme de títulos, pero sin ningún título, hermanos, yo lo pongo en práctica. Al final es como que no tuviéramos nada. Pero lo poquito en las manos de Dios es más que suficiente. Por eso, hermano, yo le quiero decir, todavía somos pocos. Ya hicimos cuentas, hermano. Somos 50 adultos, 15 niños, aproximadamente 12 amigos que nos visitan periódicamente. A más, somos pocos comparado a lo que Dios tiene para esta iglesia. Yo sigo creyendo, no sé cuándo, hermano, pero yo sigo creyendo, hermanos, que un día domingo vamos a tener 2 cultos en este lugar, donde en cada culto todas las sillas, por lo menos las sillas, todas las sillas van a estar llenas. Y vamos a decir, hermano, por la mañana vengan los que viven lejos y por la tarde vengan los que viven cerca, para que no tengan problema de transporte. Y si se quiere repetir, repítase, no hay problema, porque los mensajes van a ser diferentes. No se preocupe, hermano. Y por eso es bueno tener muchos músicos. Un culto uno, un culto otro. Ahí vamos. Es bueno. Pero para eso, hermano, yo le quiero decir, yo creo que sí podemos lograrlo. Pero mire, hermano, uno solo no puede, pero entre todos somos más que vencedores. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Trabajar todos juntos. Yo sembré, Apolo regó, y no se nos olvide que el crecimiento lo da el Señor. En pocas palabras, usted va a invitar y los sugieres se van a encargar de darle un buen saludo a las personas que vengan, y los hermanos se van a encargar de acobijar al nuevo que venga. Y nos vamos a encargar de tener música que conecte con Dios y una palabra que conecte con Dios, a modo que la gente que venga quiera regresar a esta iglesia. Y entre todos sí podemos. Pero ¿qué le parece, hermano? Uno solo haciendo todo. No se puede, hermano. Pero, hermano, gloria a Dios por los talentos que Dios está repartiendo a esta iglesia. Gloria a Dios. El día de ayer, hermano, gloria a Dios, 15 por lo menos fuimos al seminario de líderes. Ahí estuvimos, hermano, aprendiendo. Ahí pues recordando. Y también, bueno, me imagino yo diciendo, no es así, pero yo lo voy a hacer mejor. Y así tiene que ser, hermano, porque tenemos que aprender de todo, hermano. Por eso yo le quiero decir esta linda tarde, hermano, esta iglesia Dios la quiere usar poderosamente. Dios quiere usar su vida, hermano. Dios quiere usar a cada familia. Pero ¿sabe qué necesitamos? Estar con los brazos cruzados, hermano. Es como cuando mi esposa me dice de repente que yo veo que está haciendo limpieza, ya sea arriba o abajo, y yo solamente levanto los pies. Ve qué bonito el niño, me dice. No quiere hacer nada, ¿verdad? Me dice. Y es cierto, hermano. Yo sé que aquí solamente niños bonitos hay, pero, hermano, sirvamos a la obra de Dios. Yo recuerdo, hermano, y perdóneme, regáleme 2 minutos si termino. Recuerdo un misionero, yo creo que el más amado por todos en el país del Salvador, por lo menos en aquel tiempo. Él ya se fue y muchos están olvidando lo que él hizo. Pero estaba en un evento donde había una fila larga en el baño de hombres. Una fila larga, y él se baja de la tarima y dice, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué esta fila larga? Es que, hermano, hay un baño que se tapó. ¿Y qué han hecho? Le dice. Nada, le dijeron. Mira, hermano, se quitó el saco. Andaba una camisa blanquita, pero blanquita. Se enrolló la camisa y metió la mano en el inodoro lleno de excremento. Y sacó un juguete que un niño había echado ahí. Después yo solamente vi que se lavó las manos, se desinfectó y dijo, vaya, hermano,
pueden seguir con su trabajo. Mira, hermano, eso a mí me impactó. Porque si un hombre, hermano, gringo, de Estados Unidos, hermano, en un país ajeno, en aquel tiempo la máxima autoridad de la Pentecostal Unida a nivel mundial, es como decir, él es nuestro papa, si lo vemos desde esa línea. Pero verlo a él, hermano, bajarse de la tarima, quitarse el saquito para que meter la mano en el excremento, yo dije, es lo que necesitamos aprender. Es lo que yo necesito aprender. Es lo que usted necesita aprender. Es lo que todos necesitamos aprender. ¿Por qué, hermano? Porque es cierto, somos líderes, pero que no se nos olvide que también somos servidores. Cuando usted ve a una hermana que está haciendo limpieza, no dude en colaborar, hermano. No dude, no solamente le tire la basura. Ay, hermana, ahí le falta. No, hermana, yo también le voy a ayudar. Ayudemos, colaboremos, hagamos algo. Y yo sé que Dios, hermano, no se queda con nada. Pongámonos en pie y démosle palmas a nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Vamos a orar, hermano, y vamos a pedir a Dios que Él nos ayude en este tiempo. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias. Gracias por este momento, por tu palabra. Gracias, Rey de la Gloria, porque tú, Señor, nos has permitido estar este día en este lugar con esfuerzo, con ánimo, con deseo. Honro la vida de todos, Señor. Desde que los que estuvieron acá desde temprano, los que se fueron añadiendo, los que vinieron el último culto, gracias por traerlo. A mí me honran, Señor, con la presencia de ellos en este lugar. Bendice, Señor, y ayúdanos a mejorar en la obra tuya. Yo no quiero ser un espectador, yo quiero ser un promotor del avivamiento. Yo no quiero ver como otros hacen, yo quiero ser parte de lo que hacen en la obra de Dios, Señor. Bendice tu obra, bendice tu iglesia, bendice cada ministerio, bendice, Señor, lo que somos y lo que hacemos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo esta tarde, Jesús. Amén, Rey de la Gloria, y amén. Gloria a Dios. Fuertes palmas a nuestro Señor Jesucristo.